En la palabra del Señor, hace 8 días comenzamos un estudio especial en la primera epístola de Juan. Espero que hayan leído durante esta semana el primero y el segundo capítulo de Primera de Juan. Es una epístola muy especial en el Nuevo Testamento. Entonces voy a pedirles que abran sus Biblias en Primera de Juan, en el capítulo 1. Vamos a ver hoy la segunda parte de este capítulo. Hace 8 días vimos la introducción con respecto a la realidad tangible del verbo de vida. Explicamos eso hace 8 días, la realidad tangible del verbo de vida. Vamos a mirar hoy los versículos desde el 5 hasta el 10. Mire allí en su Biblia, por favor, y lea conmigo estos versículos, siga allí la lectura. Versículos 5 al 10, allí dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amén. Dios bueno, entramos esta mañana de nuevo en tu presencia y aquí, Señor, ante tu palabra. Señor Dios, abrimos nuestro corazón. Que sea tu Santo Espíritu el que hable. Nosotros hacemos un acercamiento al texto, pero Señor, solo tu Santo Espíritu puede ayudarnos a entender y a captar lo que tiene para cada uno de nosotros. Porque tu palabra es para cada vida, para cada persona, para cada corazón. Señor, habla y ministra tu palabra en nuestras vidas por tu Santo Espíritu. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Probablemente usted recuerde que cuando era niño, o quizás le ha pasado con sus propios hijos cuando eran niños. Generalmente cuando un niño comete una travesura y sabe que hizo algo indebido, algo que no debió haber hecho, o algo que su papá o su mamá le había advertido que no debía hacer, o él sabe en su conciencia que en alguna forma cometió un error o incurrió en una desobediencia grave, generalmente el niño viene diciéndonos cosas como: es que yo no quería, es que yo no pensé que eso fuera tan malo, es que mi amiguito fue el que me hizo hacer eso, es que esto, es que lo otro, ¿verdad? Siempre el niño tiene un discurso con el que trata de convencer de que en alguna manera él no es culpable de nada y quiere quedar bien y librarse de las consecuencias de su travesura o de su error. Todos de niños tuvimos en momentos así un discurso, y tal vez todos ustedes recuerden esos momentos, o tal vez recuerden los momentos cuando sus propios hijos, nuestros propios hijos, vinieron con su propio discurso, a sabiendas de que lo que hicieron era ampliamente conocido por sus padres y comprendido como un error por ellos. Siempre el ser humano tiene un discurso. Un discurso no solamente es prerrogativa, perdónenme que lo diga, no solo es prerrogativa de los políticos o de los líderes religiosos o personas como estas. No, déjenme decirle, según el diccionario, un discurso se define como algo que incluye cualquier forma de hablar. Es una serie de palabras y frases
empleadas para manifestar lo que se piensa y lo que se siente. Eso nos dice el diccionario con respecto al concepto discurso. En ese sentido, todos tenemos un discurso. Todos nosotros, no solamente de niños, sino aún de adultos, tenemos un discurso, tenemos palabras y frases, argumentaciones para explicar o para justificar algo. Pero demasiadas veces, detrás de nuestro discurso hay otra realidad, una realidad que nosotros la mayoría de las veces conocemos claramente, o en otras ocasiones pareciera que fuéramos un tanto indiferentes o inconscientes de las realidades que esconden nuestros discursos, lo que realmente somos. Juan habla de una forma un tanto irónica a una iglesia que había sido influida por el discurso, digámoslo, incongruente. El otro día hablamos del concepto incongruencia. La iglesia había sido influida por el discurso incongruente de personas que formaban parte, que entraron a formar parte de la iglesia y que pretendían ser cristianos, pero que dejaban mucho que desear por la manera, las ideas con las que pensaban o la forma como vivían. Y ellos pensaban que incurrir en ciertas cosas que moralmente no estaban bien delante de Dios, ellos decían o insistían en afirmar que eso no tenía mayor relevancia ni problema delante de Dios. Ellos no se examinaban a sí mismos ni examinaban sus propias vidas y sus propias almas. Y por tanto, la iglesia se había vuelto también incongruente. Incongruente implica una contradicción. La iglesia se había vuelto una contradicción. Lo que se supone que debía ser la iglesia o el propósito para el cual Jesús la estableció no estaba siendo para nada visible delante de nadie. Por tanto, Juan animó a la iglesia a reflexionar en que debía haber congruencia delante de Dios entre el discurso en el que insistían y lo que hacían. Y a la luz de eso, hay tres cosas importantes que nos señala y nos invita a reflexionar este texto. Tres cosas. La primera, examinar nuestro discurso. Examinar nuestro discurso. La primera expresión que encontramos en el versículo 6 es si decimos. Si decimos. Esa expresión se refiere a la insistencia en hablar, en afirmar algo o demostrar algo. Yo he tratado de evangelizar personas a veces que insisten en decir que ellos no necesitan del evangelio, porque ellos no son ni siquiera pecadores. Es que yo soy así, es que yo soy esto, es que yo soy lo otro, es que yo soy lo de más allá. Tienen su propio discurso. En ese sentido, todos tenemos un discurso. Insistimos en lo que nos queremos justificar o en lo que buscamos quedar bien. En la iglesia a la que Juan escribe, la gente tenía un discurso. La gente decía: tenemos comunión con Dios. Sí, nosotros adoramos a Dios. Nosotros nos relacionamos con Dios. Nosotros en alguna manera andamos con Dios. Nosotros no somos pecadores. Nosotros no podemos encontrar manera o forma de que alguien nos señale de que estamos andando mal o haciendo algo malo. En realidad no estamos haciendo nada malo. Y yo pienso que a través del apóstol Juan, Dios está hablándole a la iglesia.
Y está diciéndole, a la luz de su discurso, o en vista de su discurso, está diciéndole, piensa en lo que estás diciendo. Piensa en lo que estás diciendo. Porque en realidad, tales afirmaciones como esas tienen una relevancia que va más allá de lo que nosotros mismos podamos comprender. Porque tener comunión con Dios implica una profunda intimidad y total entrega a Él. Y la pregunta que debiéramos hacernos, o debieran hacerse quienes insisten en que tienen comunión con Dios, es: ¿ha sido o en verdad está siendo profunda tu intimidad con el Señor y es total tu entrega a Él? Tener comunión con Dios implica una vida diligentemente piadosa, de oración, de estudio bíblico, de meditación, de obediencia. Tener comunión con Dios implica andar día a día en obediencia, implica una innegable santidad. Y saben, hermanos, todo lo que sea contrario a esto, a pesar de lo que nosotros digamos, es andar en tinieblas, es ignorar el sentido de aquello en lo que estamos insistiendo. Y eso significa que hay cosas que no comprendemos aún y en las que no hemos pensado seriamente. Y yo encuentro que ante lo que yo diga, siempre se opondrá lo que dice Dios. Así que, hermano, hermana, o le dice Juan a la iglesia también, si tu discurso, o si tú tienes un discurso, piensa qué tanto tu discurso está en armonía con lo que dice Dios. ¿Qué tanto está en armonía tu discurso con lo que dice Dios? Seguramente usted conoce la parábola del fariseo y el publicano. Déjenme simplemente contárselas brevemente. Jesús contó una vez una parábola en la que los protagonistas eran un publicano, un cobrador de impuestos y un fariseo, un hombre muy religioso perteneciente a una secta de su tiempo. Y dice que Jesús contó esa parábola para que la escucharan aquellos que insistían en su propio discurso. Y el discurso de ellos era justificarse y demostrar la confianza que tenían en sí mismos como justos delante de los demás. Y por considerarse justos, ellos menospreciaban a los que no eran como ellos, a los que eran diferentes o a los que estaban en un nivel menor. Entonces dice Jesús que dos hombres, un fariseo y un publicano, fueron al templo para adorar a Dios, fueron al templo para orar a Dios. Entonces dice que el fariseo se puso de pie delante de Dios y oraba, pero dice que oraba consigo mismo y decía: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, no soy como la demás gente, no soy ladrón, no soy injusto, no soy adúltero, ni siquiera soy como este publicano. Yo ayuno, decía el fariseo, ayuno 2 veces a la semana, doy mi diezmo de todo lo que gano, soy una persona sumamente fiel, decía el fariseo. Ese era su discurso. Pero luego el publicano, al escuchar eso, seguramente bajó avergonzado sus orejas, agachó, inclinó su rostro, clavó su mirada en la tierra y lo único que pudo decir fue: Dios, sé propicio a mí, pecador.
Señor, sé propicio a mí, pecador. Los dos tenían un discurso, pero el primero seguramente hacía todo lo que decía. Sí, tenemos que creerle al fariseo. Seguramente él no era ladrón, ni era injusto, ni adúltero, ni era como la demás gente, y ayunaba y diezmaba. Sí, seguramente él era así, y tenemos que creerle. Pero todo eso que él decía que era, no concordaba con su orgullo y su falta de arrepentimiento y su falta de reconocer que él necesitaba de la gracia de Dios, porque lo que él había llegado a hacer había suplido, según él lo veía, todo lo que la gracia de Dios podía suplir. Ese era su discurso. Cuando él mejor pensaba que estaba, en realidad estaba muy mal. El publicano no se parecía en nada al fariseo. No se parecía en absolutamente nada. Es más, yo pienso que el publicano llegó a la conclusión de que, caramba, si este es así como dice que es, entonces yo ¿qué esperanza tengo? El publicano no se parecía en nada al fariseo. Pero hermanos, lo que el publicano dijo, su brevísimo discurso, estuvo en armonía con lo que Dios esperaba oír. Porque Jesús dijo, de los dos, solamente el publicano volvió a su casa justificado. Sí, Juan tenía razón. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. Nosotros somos muy dados a la expresión es que, ¿verdad? Si no pagamos una deuda que sabemos que tenemos que pagar, siempre nuestra disculpa es que, no, yo no pagué la deuda, es que yo necesitaba el dinero para otra cosa. Nosotros somos muy dados a ese es que, es que yo soy muy bueno, es que yo estoy bien, es que yo me siento bien, es que yo estoy cumpliendo, yo hasta donde lo veo estoy cumpliendo. Puede decirse que existen solo dos clases de cristianos. Si somos francos, existen solamente dos clases de cristianos: los que lo son y los que parecen serlo. ¿Me entiende lo que digo? Los que son de verdad y los que parecen serlo. A partir de aquí, Juan comienza a incursionar en ese tema. Para Juan es un falso cristiano aquel que, a pesar de creer o conocer mucho de la doctrina cristiana, aquel que, a pesar de orar mucho y congregarse y adorar, niega algo que es esencial a la fe. Eso suena extraño, ¿verdad? Es como si a un vaso de agua pura y cristalina, imagine un vaso de agua pura y cristalina, le ponemos una gota de arsénico, que es uno de los peores venenos que existen. El agua sigue siendo cristalina, pero ya no es pura. Juan denuncia la tentativa humana natural que forma parte de todos nosotros, y es la de convencernos de que somos buenos, que no somos pecadores, que si hacemos algo malo, eso no afecta a lo espiritual y que al final iremos al cielo. Porque hoy en día todo personaje que en alguna manera ha tenido alguna relevancia social se muere, y de una vez quienes lo apreciaban lo mandan para el cielo. Entonces, a raíz de ese razonamiento, nosotros no examinamos nuestra conciencia para saber qué tan buenos o qué tan malos somos.
A raíz de ese razonamiento perdimos la capacidad de discernir lo que realmente es pecado y no podemos ver la diferencia entre lo bueno y lo malo. A raíz de ese razonamiento somos incapaces de ver la contradicción que existe entre el pecado y la santidad de Dios, y la clase de vida que vivamos y nuestro destino eterno. La relación que hay entre la clase de vida que llevamos y el destino eterno. Juan dice: examinen su discurso. Examinen su discurso y piensen en lo que están diciendo. En segundo lugar, otra cosa que nos enseña este texto es que es necesario ajustar nuestro discurso. Ajustar nuestro discurso. Aquí dice Juan en el versículo 7: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si andamos en luz, si confesamos, eso tiene que ser evidente, y eso es parte de cómo nosotros debemos ajustar nuestro discurso. Déjenme decirlo de esta manera. ¿Cuántas veces quizás usted ha tenido que decirle a su niño pequeño o a su hijo adolescente que trata de justificar algo que él hizo que no debió haber hecho, porque su papá o su mamá le habían advertido que no lo hiciera? Pero él viene con su discurso. Pero como usted es una persona más madura que él, se supone que usted tiene más capacidad de entendimiento y de discernimiento que él. Entonces probablemente usted le ha dicho: no me vengas con esa historia. ¿Le ha dicho alguna vez eso usted a su hijo? No me vengas con ese cuento. Tu discurso en realidad es absolutamente incongruente. Lo que el apóstol Juan está diciendo es que nuestro discurso tiene que estar ajustado a Dios, a lo que es Dios. Y Juan dice que Dios es luz, y nuestro discurso tiene que estar ajustado a la luz de Dios. Piense en una luz clara y luminosa. Juan utiliza ese concepto para referirse a Dios. Es una de las más bellas descripciones de Dios. Dios es luz. Y la luz clara es el auténtico símbolo de la pureza resplandeciente de Dios. No hay ningún mal escondido en Dios. Dios es totalmente puro y santo. Por eso Juan dice: en Él no hay ningunas tinieblas. Y eso significa que la palabra de Dios es verdad. Dios es luz porque su palabra es verdad, y la palabra de Dios es verdad porque Él es luz. Porque los principios de Dios son eternos, porque sus intenciones son buenas, porque su gracia perdonadora es inconmensurable, porque su misericordia es eterna, porque Él no hace acepción de personas, porque Él no condena, sino que perdona. Dios es luz por todo eso y por muchísimo más. Ahora, mi hermano, mi hermana, si ese es el Dios con el que tú te relacionas, si ese es el Dios con el que nos relacionamos todos y en el que creemos, si ese es el Dios al que adoramos y al que oramos y en el que confiamos y al que le pedimos y al que le rogamos, entonces no podemos menos que ser como Él. El apóstol Pedro decía: como aquel que os llamó es santo, y Dios es santo. La santidad de Dios es parte de su naturaleza, y por cuanto Él es santo, Él es luz. Y si dice Pedro: así como aquel que os llamó es santo, entonces sed también vosotros santos en toda vuestra manera
de vivir. Dios nos invita y nos desafía a ser transparentes y a ser abiertos, en lugar de ocultar lo que somos detrás de un falso discurso. Cuando lo que decimos no es congruente con lo que hacemos o demostramos, siempre estamos teniendo algo que ocultar. Hermano, hermana, para ajustar tu discurso tambaleante, o mejor, para que ajustemos nuestro discurso tambaleante a lo que es Dios, entonces deja que Dios te examine. Deja que Dios te examine. El salmista pasó por esa experiencia en algún momento de su vida. Por eso en el Salmo 139, un salmo que probablemente muchos de ustedes conocen muy bien, el Salmo 139, allí el salmista hace una profunda reflexión sobre sí mismo. Una reflexión sobre sí mismo, un autoexamen, un examen de su conciencia delante de Dios. Y él dice en el versículo 4, pues aún no está la palabra en mi lengua, y ya tú, Jehová, la sabes toda. Nosotros ni siquiera hemos pensado qué vamos a decir, y ya Dios sabe qué vamos a pensar y qué vamos a decir. ¿Cuánto más Dios sabrá lo que ya hemos dicho? Ni siquiera está la palabra en mi lengua o en mi mente y ya tú la sabes toda. Y en el versículo 23, ahí mismo del Salmo 139, versículo 23, ¿sí vamos bien? ¿O estoy equivocado aquí Salmo 20, ay, aquí qué pasó. Sí, Salmo 139, 23. Miren lo que dice. Examíname, Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Examíname, Dios. Tú que todo lo sabes de mí, tú que sabes incluso qué voy a pensar mañana o pasado. Tú que sabes qué voy a hablar, qué voy a decir dentro de un año o cuando sea. Tú que todo lo sabes antes siquiera de que yo piense. Examina mi corazón. Examina mi corazón y ve si en alguna manera mi corazón está inclinándose a la perversidad. Y guíame por el camino que no cambia, por el camino que permanece. Algo sorprendente que encuentro en esta epístola de Juan, en esta primera parte, es que está dirigida a una iglesia que, como decía al comienzo, a causa de la influencia de gente engañadora, se había contagiado de pensamiento engañoso. Miren bien, a causa de la influencia de gente engañadora se había contagiado de pensamiento engañoso. Y ahora la iglesia se miraba a sí misma desde esa perspectiva. Y lo peor de todo es que al ser engañada, la iglesia se hizo una iglesia mentirosa. Porque insistían en decir, no tenemos pecado, no estamos haciendo nada malo, lo que estamos haciendo hasta ahora está bien, estamos bien, no estamos haciendo nada malo. Ese era su discurso. La iglesia no avanzaba, la iglesia no crecía, la iglesia no estaba haciendo la voluntad de Dios, pero nadie tenía pecado. Y se parecía a lo que sucede en un país como Colombia, un país lleno de tantos problemas, de tantos males, pero nadie tiene la culpa. ¿Usted ha visto a alguien alguna vez salir a decir en público, yo soy culpable y lo reconozco públicamente, soy culpable de la corrupción que hay en este país? No,
El país se está debatiendo en medio de todas esas situaciones y nadie es culpable. La iglesia a la que le escribe Juan es una iglesia que está deteriorándose paulatinamente y todos dicen: aquí no hay pecado. No tenemos pecado. Ese era su discurso. Yo creo, hermanos, que si nosotros venimos sincera y francamente ante Dios y abrimos nuestro corazón ante Él y le pedimos que nos muestre en qué estamos fallando, yo me pregunto cuántas cosas nos mostraría. Si tú vienes francamente delante de Dios y le dices: Señor, mi vida se está cayendo a pedazos, yo no me siento bien, me siento vacío, siento que no avanzo. Señor, hay algo que no está bien en mí, hay cosas que no están bien en mí, yo quiero saber cuáles son. ¿Cuántas cosas le mostraría a Dios? Y yo estoy seguro de que Dios lo haría. Aquellas cosas en las que nuestras conciencias generalmente nos justifican, Dios nos hace ver que somos culpables. Pero nos hace o lo hace porque Él quiere que reconozcamos nuestra culpa. Así que deja que Dios te examine y Dios te examinará. Iglesia, deja que Dios te examine y Dios te examinará. Y una vez que Dios nos examine y nos haga ver lo que no está bien en nosotros, necesitamos asumir que Dios tiene la razón. Aquí dice Juan: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Piensa en la confesión. Usted no tiene que venir a confesarme sus pecados a mí como pastor, ni tiene que ir delante de ningún líder religioso a confesarle sus pecados. Juan está hablando de confesar sus pecados a Dios. Y si usted tiene algo que ha hecho contra alguien y le ha hecho mal a alguien, pues vaya y pídale perdón a esa persona por lo que hizo, pero confiésele sus pecados a Dios. ¿Y sabe por qué? Porque la confesión es, ante todo, ponernos de acuerdo con Dios. La confesión es ponernos de acuerdo con Dios. Y Dios acepta nuestra confesión cuando lo que decimos está en armonía con lo que Él espera que digamos. Y Él espera que nosotros aceptemos como pecado lo que Él llama pecado. El mismo apóstol Juan, en el libro de Apocalipsis, él se refiere a un mensaje muy especial que Jesús le envió a las iglesias de su tiempo. Y en el capítulo 3, en el versículo 14, Jesús le escribe a la iglesia de la Odisea. Y dice muchas cosas, pero mire lo que le dice entre todo eso. Jesús le dice a la iglesia de la Odisea: yo conozco tus obras, yo conozco tus obras, yo sé de todo lo que tú haces, yo sé de todo lo que tú has dejado o estás dejando de hacer, yo sé lo que tú piensas, yo sé lo que tú crees, yo conozco tu corazón, yo conozco tus obras. Pero luego le dice: te conozco tanto que sé que ni eres frío ni caliente. Ni eres frío ni caliente. En otras palabras, contigo en cuanto a lo que yo espero de ti, tú no eres ni chicha ni limonada. Tú no eres ni frío ni caliente. No sé qué esperar de ti. No sé cómo podría usarte. No sé cómo podría hacer más relevante tu vida. No sé cómo podría hacerte trascender más en tu vida. Porque yo veo que no hay en ti ni entusiasmo ni pasión. No hay nada en ti. No eres ni frío ni caliente. Ojalá sería preferible que fueras frío, no tibio ni caliente. Y por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca.
Dios espera de nosotros que seamos lo que Él espera de nosotros. Nosotros podemos mantener o insistir en un discurso en el que no reconocemos nuestros pecados, nuestras fallas, nuestras falencias, nuestras inconsistencias. Y eso le puede pasar incluso a la iglesia misma. Pero la voz de Dios sigue escuchándose. La voz de Dios sigue hablando. No me vengas con ese cuento. No me vengas con esa historia. Por lo que yo veo, tu discurso no corresponde con lo que hay en tu corazón. ¿Por qué no miras más de cerca? El tipo de cristianos que Juan describe aquí eran personas que creían en Dios, adoraban a Dios, oraban a Dios y hasta eran salvos, pero no demostraban nada de Dios en sus vidas. Y la observación que hace Juan aquí es puntual. La reflexión de Juan parece decirnos que si Dios es luz y en Él hay una total transparencia, entonces ¿por qué hay personas en las iglesias que confiesan a ese Dios, adoran a ese Dios, le cantan a ese Dios, creen en ese Dios, pero con su vida demuestran todo lo contrario? ¿Por qué hay personas en las iglesias que creen que la palabra de Dios es verdad, pero mienten? ¿Por qué hay personas en las iglesias que creen que Dios es Dios de vida, pero por qué parecen estar muertos? ¿Por qué hay personas en las iglesias que creen que Dios es un Dios de misión? Dios es un Dios en misión. Pero ¿por qué nosotros no somos misión? ¿Por qué yo no soy misión? ¿Por qué no estoy en la misión? Esto es una contradicción inexplicable. Revisa tu discurso, examina tu discurso, ajusta tu discurso. Y una tercera cosa que nos enseña este texto de Juan es hacer nuestro discurso verosímil. Hacer nuestro discurso verosímil. En el versículo 10 dice: si decimos que no tenemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Volvamos al caso del niño que viene ante su padre con el discurso. Su padre le dice: no, señor, no me venga con ese cuento. Yo sé qué fue lo que hiciste, yo sé dónde andabas, yo sé lo que has hecho. No me vengas con esa historia. Eso le dice el papá o le dice la mamá. Pero tal vez también escuche: no me mientas, porque yo no soy mentiroso. Y yo no te he enseñado a mentir. Y Juan está diciendo: si nosotros insistimos en decir que es que esto, es que esto otro, es que lo de más allá, y siempre tenemos un discurso, Dios nos va a decir: no me vengas con esa historia, no me mientas, mira más de cerca tu situación. Si hacemos a Dios mentiroso, la palabra de Él realmente no está en nosotros. El término verosímil significa creíble. Pero miren lo que dice el diccionario, qué interesante. Dice: verosímil significa creíble por no ofrecer carácter alguno de falsedad. Y Juan dice que Dios es creíble porque Él es luz, porque en Él no hay nada engañoso, porque en Él no hay nada mentiroso. Por eso Dios es creíble, por eso Dios es verosímil. O sea, Dios no miente. Si Dios dice que nos ama, su palabra es verdad, Él nos ama. Si Él dice que nos perdona, su palabra es verdad y nos perdona. Si Él dice que Él es fiel, es porque Él es fiel. Si Él dice que nos levanta, es porque nos levanta, porque su palabra es verdad.
Y saben, nosotros venimos a ser auténticos y creíbles cuando renunciamos a nuestra verdad, cuando renunciamos a nuestro discurso y aceptamos la verdad de Dios, lo que Él dice. Cuando Dios señala algo que no está bien en nosotros, Él está diciéndonos la verdad. El salmista David cometió un gran pecado una vez, un pecado de adulterio, y él dijo: eso no vale la pena. El discurso de David era: eso no vale la pena. Lo que pasó ahí, eso cualquier hombre lo hace, a cualquier hombre le pasa, eso lo hace todo el mundo. Ir y acostarse con otra mujer que no sea la esposa, eso lo hace todo el mundo. David dijo: eso no vale la pena. Pero Dios envió un profeta que le hizo ver a David: no, mi hijo, para ti tal vez eso no valga la pena, pero para Dios eso es un pecado. Y David tuvo que reconocer, llorando, postrado en el piso, que había pecado contra Dios. Y por eso en el Salmo 51 él decía: tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. En otras palabras, Dios le hizo ver a David su pecado. David reconoció como tal su pecado y le dijo a Dios toda la verdad. Y le dijo: Dios, tú tienes toda la razón. Yo te he dicho toda la verdad, y toda la verdad solo puede ser expresada delante de Dios, que todo lo sabe. Cuando nosotros reconocemos que Dios tiene razón, es cuando Él nos cree. Amén. De otra manera, Dios siempre nos dirá: no me vengas con esa historia. Es un asunto muy serio hacer a Dios mentiroso. El único y mejor camino que Juan plantea a toda esta situación es que aprendamos a andar en la verdad de Dios. Es hora, dice Juan, es hora de cambiar lo que estamos diciéndonos a nosotros mismos. Tenemos la tendencia a justificarnos en lo que sentimos que no estamos andando bien y elaboramos nuestro propio discurso. Pero Juan dice: en lugar de eso, anda en la luz, haz tu vida transparente, ven delante de Dios, pon tus cuentas claras con Dios, reconoce todo lo que tú sabes que no está bien en tu vida, reconócelo delante de Dios y pídele: Dios, todo lo demás que no esté bien en mí, muéstramelo. Yo quiero de verdad arrepentirme de todo eso. Quiero que haya en mi vida transparencia. Quiero que tú me llenes de tu luz. Por eso Dios exhorta a esta iglesia y a la iglesia de hoy en cualquier parte de este país. Exhorta a la iglesia a reflexionar en que debe haber congruencia delante de Él entre el discurso en el que insistimos y lo que hacemos. Que Dios pueda escuchar de nuestra boca y de nuestro corazón un discurso que lo convenza. Amén, hermanos. Amén. Bueno, hermanos, Dios me les bendiga. Estemos de pie, por favor. Y reflexione un momento allí en su lugar. ¿Por qué no? ¿Por qué no cierre sus ojos y ore y piense en esto? Y tal vez usted quiera volver a su casa ahora y leer más a fondo este pasaje de Primera de Juan, versículos 5 hasta el 10. Y pídale a Dios que le ayude a verse a usted mismo, a usted misma, a la luz de ese pasaje. Piense en su discurso, examine su discurso. Ajuste su discurso y haga su discurso verosímil. Haga de su discurso algo que Dios le crea. Usted no tiene que convencer a nadie más, porque si usted puede convencer a Dios, Dios lo pondrá a usted en bendición delante de la demás gente. Dios bueno, Dios de toda gracia. Yo estoy seguro de que todos nosotros, sin excepción, incluyéndome,
Cada día necesitamos examinar nuestro corazón y comprender, Señor Dios, que nuestro crecimiento espiritual está en proporción a aquello que nosotros realmente reconozcamos que no está bien en nosotros. Que si no estamos creciendo es porque hay cosas en nosotros que definitivamente no están bien. Si no estamos experimentando tu bendición, tu salvación, todo aquello que tú has prometido hacer en nuestra vida, esa vida abundante, esa vida plena, esa vida con sentido, con significado de la que Jesús habló, si no se está haciendo real en nosotros, es porque hay cosas en nuestra alma, en nuestro ser, que necesitamos, Señor Dios, sacar afuera. Tal vez necesitamos confesarlas, tal vez muchas cosas necesitamos sanarlas, tal vez muchas cosas necesitamos olvidarlas, o tal vez hay cosas a las que necesitamos renunciar de verdad para seguir ese camino que tú, Señor Dios, nos has trazado. Dios, ayúdanos, Señor, a ser conscientes de lo que decimos, de lo que nos decimos a nosotros mismos, de cómo tratamos de convencernos, Señor, sabiendo que tú lo sabes todo, tú lo conoces todo, tú lo escuchas todo. Pero nosotros tratamos de convencernos, aún a pesar de eso, de que así como estamos bien y que no necesitamos avanzar más, o de que al final de cuentas las cosas que no hayamos resuelto en nuestra vida no trascenderán a que, Señor, nuestro corazón, nuestra vida crezcan, o a lo que haya de ser nuestro destino eterno. Señor Dios, ayúdanos a examinar nuestras almas. Solo tú puedes sacar afuera y a la luz de Dios, nuestros verdaderos pecados. Muchas veces, solo como aquel publicano, lo único que podremos decir: ay Dios, sé propicio a mí, pecador. Que tu gracia nos cubra, Señor, y tu Santo Espíritu nos guíe, para que podamos vernos como tú nos ves, pero también experimentar tu gracia y tu perdón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me les bendiga, mis hermanos queridos.